Muy buenos días, profesor. Mi nombre es Daniela Ramírez Murcia y a continuación presento la primera parte de la actividad acerca de la concepción de la acción humana por Santo Tomás de Aquino. Entonces, para iniciar, es importante reconocer que Santo Tomás de Aquino tiene muchos pensamientos que vienen desde Aristóteles. Entonces, estos pensamientos se rigen en cuanto a política y a los derechos. A continuación, podemos observar algunas características del ser, según Santo Tomás de Aquino, también qué es el iusnaturalismo y más adelante qué son las leyes para Santo Tomás de Aquino. Entonces, para iniciar, una característica importante del ser, según Santo Tomás de Aquino, es que el ser humano es un ser social y también es un ser político. Entonces, para Santo Tomás de Aquino, el ser humano es un ser social y es un ser político. Para toda esta construcción de ser social y ser político, el ser humano ha constituido algo que se llama Estado. Y ese Estado, según Aquino, debe presentar dos opciones importantes para todo ser humano. La primera de ellas es que el Estado debe buscar el bien para para los ciudadanos. Esa es la primera característica. El Estado busca el bien para los ciudadanos. Y también para esto, para buscar el bien de los seres humanos, el Estado debe entender que el bien proviene de Dios. Esta es una característica importante para Santo Tomás de Aquino. Entonces, una característica del ser es que es ser social y ser político, que haya la necesidad en algún momento de crear un Estado, y este Estado debe buscar el bien para los ciudadanos, que termina en la felicidad, pero que esta felicidad solamente proviene de Dios. Por lo tanto, el Estado debe garantizarle al ciudadano la felicidad en Dios o su divinidad. También tenemos por aquí el iusnaturalismo. Entonces, ¿qué es el iusnaturalismo? El iusnaturalismo simplemente es la racionalidad moral basada en lo divino. Recordemos que Santo Tomás de Aquino cree que todo viene de Dios, que todo proviene de Él y que el ser humano no puede ser feliz si no es con Dios. Si no tiene a Dios, no es feliz, por lo tanto no hace el bien. Entonces, para Santo Tomás de Aquino, el iusnaturalismo, que justamente es una concepción que él va a retomar, va a crear, es que este naturalismo es la racionalidad moral basada en lo divino, basada en un Dios, en una deidad. Por lo tanto, Dios como centro y gobernante superior. Entonces, todos los reyes, todos los monarcas de la época y los gobernantes deben regirse por las leyes de Dios, las leyes divinas. Y para esto, entonces, Santo Tomás de Aquino cree en algunas leyes importantes. La primera ley de la que habla es la ley eterna o divina. La primera ley de la que él va a hablar es la ley eterna y divina. Obviamente en esta ley eterna o divina, quien es más importante va a ser Dios nuevamente. Y la ley eterna y divina son todas las razones, todas las normas que propone Dios y de la cual rigen las demás normas. Ninguna ley de las que voy a nombrar a continuación puede darse si no existe una ley eterna o divina. Esta va a ser la base para Santo Tomás de Aquino. Después de la ley eterna o divina, que es el principio de todas las cosas, plantea la ley natural. La ley natural. Y en esta ley natural, para Santo Tomás de Aquino, puede tenerse la razón o la fe. Es decir, para Santo Tomás de Aquino es posible conocer la ley natural a partir de la razón o a partir de la fe, ya que cree que no todas las personas pueden acceder de pronto a conocimientos en cuanto a razón, sin embargo, su fe le proporciona esta ley, la ley natural. Y esta ley natural, según Santo Tomás de Aquino, se basa básicamente, su principio fundamental más bien, es hacer el bien y evitar el mal. Evitar hacer el mal. Hacer el bien y evitar el mal. Y finalmente hay otra ley, que es la ley positiva. Y en la ley positiva, Santo Tomás dice que es una construcción humana.
Es una construcción humana. Esta construcción humana de la que habla Santo Tomás de Aquino puede variar según los gobernantes. Cada persona crea su ley positiva, cada gobernante va a crear esa ley dependiendo de las necesidades de su pueblo, de su comunidad o en este caso de su país, de su monarquía, de su reino. Entonces, esta ley positiva es una construcción humana. Sin embargo, es imposible que la ley positiva y la ley natural existan sin la ley eterna o divina. Todas las dos leyes, la ley natural y la ley positiva, estas leyes deben regirse sí o sí por la ley eterna o divina. Eso quiere decir que ningún gobernante puede desacreditar la ley eterna o divina, ya que entraría en un error según Santo Tomás. Para resumir, podemos decir entonces que hay unas características importantes de ser, como que es político y social, por lo tanto el Estado debe existir y debe existir con unas características. La principal característica es que Dios va a ser el centro de las cosas y el Estado debe garantizarle a todo ciudadano, a todo ser humano, encontrar el bien, hacer el bien y rechazar el mal. Este bien se encuentra en Dios. ¿Y cómo sabemos que se está haciendo el bien? Porque en él se halla la felicidad. ¿Vale? Entonces, esas van a ser las características. Muchísimas gracias.